Hola, bienvenidos a Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde el auditorio del Centro de Educación a Distancia Ciudad Medellín, aquí en la zona occidente. Saludos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea, y los que nos siguen en nuestras redes sociales como @Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TV UNAD Virtual. Hoy tengo gusto de presentarles al ingeniero Camilo Esteban Solano Hurtado. Él es el líder aquí en la zona occidente de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento BIEN. Camilo, bienvenido a Podcast Estación SOC. Muchas gracias por la invitación. Creo que esta es mi segunda participación en Estación SOC. Muy contento porque les puedo contar muchas cosas que venimos adelantando, desde lo que es el quehacer de la innovación y el emprendimiento, y cómo la universidad ha hecho una apuesta muy grande para destacar todos los esfuerzos que se hacen a nivel institucional. Yo quiero que en este podcast vayamos haciendo como parte a parte de lo que compone el gran universo de lo que es la BIEN, la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento. Pero yo creo que partamos de una pregunta base y es la idea. ¿Cómo yo creo o cómo me surge una idea? Muy bien. El tema, yo inclusive cuando pensamos en la idea, yo primero me enfoco es pensar en el problema. Hay un libro muy interesante que se llama Enamórate del problema más no de la solución, porque un problema puede tener diferentes maneras de solucionarse. Entonces, cuando yo me enfoco en el problema y busco una solución, me empiezan a fluir diferentes formas de conectar elementos y que al conectar esos elementos juntos generan al final una idea. Eso es lo que yo te podría definir como una idea, es la conexión de diferentes elementos que lo que permitan es darle a ese problema una solución óptima, una solución práctica y que finalmente realmente llegue a encontrarse valor frente a esa situación. Pero entonces ahí surge otra pregunta que sería los conectores. Porque si yo voy a hacer hacer una conexión, entonces la pregunta es ¿cómo hago los conectores? Muy bien, uno puede conectar de diferentes maneras, por la experiencia. A mí la experiencia de estar haciendo cosas, de estar experimentando cosas, me permite tener cierta visión. Pero también la teoría o el conocimiento, porque también el estudiar cómo se hacen las cosas, el aprender, conocer y aprender, todas esas dinámicas nos permiten a nosotros entender cómo se conectan. Entonces, cuando hacemos esa conexión virtuosa entre el conocimiento y la práctica, nosotros logramos lo que finalmente podemos pensar como una solución innovadora. Porque es que a veces las personas dicen, es que usted ha estudiado mucho y ha aprendido mucho en los libros, pero hasta ahí. O a veces pasa lo contrario, es que usted se ha dedicado simplemente a hacer caso y ha aprendido a manejar una técnica, pero no tiene ni idea por qué es así. Entonces, el reto es conecte las dos situaciones y genere soluciones de valor. Camilo, me gusta esa frase, una solución innovadora. ¿Cómo podemos empezar a formar desde la BIEN productos que sean soluciones innovadoras? Muy bien, volvemos al tema del problema. Cuando nosotros vemos un problema, vemos diferentes alternativas de solución. Y nosotros al tener esa mirada de alternativas soluciones, empezamos a conectar diferentes elementos. Y esa conexión, esa articulación virtuosa entre el cognos, entre lo que yo sé y esos diferentes elementos me producen lo que nosotros hablamos como tecnología, que es básicamente lo que yo necesito para trabajar o articularme con el entorno. Entonces, cuando tú me mencionas una solución innovadora, no es siempre pensar que innovación es pensar que hay que inventarse cosas nuevas e imaginar, ¿no? Usted lo que hace es de pronto conectar elementos y que nadie había conectado y que realmente se reconozca ese valor. Cuando yo digo reconocer valor, es que realmente se aprecie que usted está solucionando algo. Eso para mí es el tema de solución innovadora. Es de diferentes maneras cómo llegas y abordas un problema y generas un prototipo o generas algo que la gente realmente pueda apropiar. Porque si no nos quedamos otra vez en lo básico, en la idea. Y el valor, ¿cómo le da uno un peso a algo cómo le saca uno el término valor a algo? Bien, cuando tú me hablas de valor, yo te puedo decir
Valor es lo que tú realmente le das como ese sentido. Cuando tú dices valor es porque estás dispuesto a hacer algo por él. Entonces, nosotros hablamos de valor normalmente con el tema de los precios. Es que eso cuánto vale. Ni siquiera tenemos el hábito de decir ese qué precio tiene, sino cuánto vale. Sí. Es decir, cuánto realmente importa para mí y cuánto estoy dispuesto a pagar por eso. Entonces, cuando tú hablas de valor o cuando me preguntan el tema de valor, yo me enfoco en pensar qué tanto está solucionando, qué tanto realmente está generando una dinámica de mejorar algo, ¿sí? En las empresas, es que teníamos un problema de producción y tú generaste una idea y con eso solucionaste ese problema. La empresa empezó a producir más, empezó a desarrollar, generaste valor ahí. Entonces ahí es donde se reconoce qué tan importante es porque ya estoy dispuesto a apreciar eso que se realizó. Pero entonces van apareciendo los versus, porque yo puedo decir, bueno, Camilo, yo tengo esta idea, tiene un costo, pero es un costo muy alto, o sea, no da, ¿sí? Lo que ha pasado en este caso me imagino yo que pudo haber pasado en un ejemplo con la NASA. Cuando la NASA comenzó tenía un presupuesto, sí, y a medida que los gobiernos han ido avanzando en Estados Unidos le han bajado el presupuesto porque sus experimentos no han tenido lo esperado. Entonces han colocado, imagino que en un plan de costos y inversión y todo, año en año, llegan y dicen qué tan viable es invertirle tanto a la ciencia cuando los resultados son tan pocos. Bien, esa pregunta es paradigmática. Esa es una pregunta muy interesante que créeme que nos la hacemos todos los días. Inclusive hay un libro que se llama Payback, que es como el retorno de la inversión. Y es muy interesante porque ¿cómo haces tú para convencer a las personas de que una idea que nadie ha usado, algo que no conoce nadie, va a ser exitosa? Claro. Entonces ese es lo que se conoce como el paradigma de la innovación. Y es cuando la idea no se ha apropiado, pero una vez que se apropia, entonces genera otros nuevos elementos. Y entonces ahí dice, ¿será que sigo innovando o será que me quedo ahí? Lo que tú comentas de la NASA es muy interesante, porque el reto de la NASA era llevar cohetes a la Luna. Lo lograron. Entonces ya ahorita dicen, bueno, llegar a Marte está más complicado. Entonces no podemos estar gastando dinero para una idea que de pronto puede ser muy complicada. Pero yo te daría el contraste, por ejemplo, de lo que pasó con las inteligencias artificiales. Hay un documental muy interesante que yo he visto que se llama Guerra de Tronos de la inteligencia artificial. Se lo recomiendo bastante, está en YouTube. Y habla acerca de cómo fue toda la historia de las IAs. Cómo nosotros a veces olvidamos ese tema no nació de cualquier persona. Eso nació de los que son los expertos a nivel mundial en tecnología. Hablamos de Larry Page de Google, hablamos de Elon Musk, hablamos de Bill Gates. O sea, ellos son los que se sentaron a pensar un día, ¿esto para dónde va? Y no le han invertido ni 3, ni 4, ni 5 pesos. Le han invertido cifras que ni siquiera uno puede dibujarlas en la cabeza. Pero al final creyeron fue en una idea que simplemente se apoyaron en un profesor en Canadá, que el profesor trabajó esa idea por 20 años y nadie apoyaba esa idea. La inteligencia artificial realmente le debe tanto a ese docente, ese profesor de Canadá, más porque él fue terco, creyó en su idea y siguió avanzando. Y te voy a contar, eso fue a cerrar el cuento. Lo interesante fue cuando las empresas como Google se dieron cuenta del potencial y el documento que él publicó, el paper, fue el que dio inicio a toda esta explosión de creatividad. Pero para terminarte de contar, es que eso tiene una historia muy interesante, porque también estamos en un círculo académico. Y contarte de que el tema de inteligencia artificial nació, o ahorita conocemos, son las empresas. Pero eso no nació de las empresas, nació de un docente universitario que estudiaba ese tema y creyó en las redes neuronales cuando nadie creía en eso. Y finalmente, y aquí viene el cuento curioso de la cosa, y es que cuando Google creyó en eso, leyó el paper de ese docente, dijo, esto es, aquí está el futuro. Lo llamó a trabajar con él y él dijo, no, mi equipo de trabajo quiere escuchar, y lo que hizo fue hacer una subasta de su equipo de trabajo.
Es decir, estamos el docente y mi equipo. Google, ¿cuánto da por nosotros? Microsoft, ¿cuánto da por nosotros? OpenAI, ¿cuánto da por nosotros? Y finalmente la puja se la ganó Google. Entonces mire que fue hasta una forma de negocio que nadie le había ocurrido. Y es yo subastarme mi propio talento y a ver quién está dispuesto a pagar, o sea, el valor por mi talento. Pero también entra el tema de la inversión, lo que acabaste de decir. O sea, que estos 3 grandes personajes o 4 invirtieron cifras que no caen en nuestra mente, lo dijiste hace un momento. Entonces uno dice, tiene que haber una inversión, porque pueden haber ideas muy buenas, pero si no está el otro factor que es el que lo pone a andar, el que le da vida a esa idea, entonces simplemente quedan allí, ¿sí? Sí, claro, siempre hay un tema de riesgo, porque cuando las ideas son nuevas, pues comprobarlas es el riesgo. Es decir, tengo que hacer un tema de maduración, tengo que hacer un tema de crecimiento, no está lista hasta tal momento y ni siquiera sé si eso es decir que está lista y hay alguien que debe creer en eso y de alguna manera ir inyectándole pues, recursos. Entonces, eso es, yo creo que eso es lo que más se destacan estas empresas y es tener como una visión, es creer en esa visión y respaldar la visión. Y tú no te imaginas, en ese documental inclusive expresan cómo hubo las guerras, peleas entre ellos y cómo Larry Page con Elon Musk se sentaron un día al frente de una fogata a hablar del futuro del mundo y hablar de Marte y terminaron en una discusión tan o sea, se calentaron tanto que ya no se hablan. O sea, a uno le puede parecer trivial eso, porque vos y yo nos podemos sentar a hablar y podemos tener nuestras diferencias, pero mañana seguimos hablando porque pues, para nosotros de pronto no es tan crítico. Imagínate estos señores que ya no se preocupan por dinero ni se preocupan por nada y la pelea de ellos para dejarse de hablar fue simplemente que es que los robots van a llegar a Marte y si usted es nativo de Marte lo va a y eso generó una pelea enorme y no se hablan. O sea, una cosa de locos. Cuando eran los mejores amigos, él se quedaba a dormir en la casa del otro. Ahora, Camilo, curioso. Tomando tu ejemplo y aterrizándolo a la realidad UNAT, entonces cuando el doctor Andrés Salinas, el vicerrector de la BIEN, vicerrector de Innovación y Emprendimiento, se sienta con ustedes, los fractales en el país, sí, a pensar el país, a visionar a Colombia, a visionar Latinoamérica, ¿sí? Donde uno dice ventajas, desventajas de Colombia por el territorio, por la geografía, por el clima, por una cantidad de cosas. Entonces comencemos a ¿qué es un CIP? Centro de Innovación y Productividad. Cuando ustedes empiezan a pensar en incubadoras, yo quiero que empecemos como a dar paso a paso de cómo la BIEN ha ido articulando a la universidad con el país. Muy bien. Quiero empezar para darte esa explicación con la pregunta inicial que me diste, que es una idea. Entonces, nosotros tenemos que pasar de la idea al hecho. Una idea que no se materializa, simplemente se queda en ideas, en aire, en la cabecita de la persona. Cuando tú materializas, lo que haces es aperturar esa idea y hacerla útil para las personas. Con base en eso, la vicerrectoría ha dicho, bueno, pero ¿qué hacemos? Entonces se han creado diferentes, nosotros hablamos aquí en la universidad de dispositivos. Para las personas de pronto que no están habituados al término dispositivo, es como decir espacios adecuados o habilitadores que nos permitan transformar ideas en resultados tangibles, pero resultados tangibles con intención. Es decir, yo tengo una idea, pero esa idea no solamente es pensar en que es que yo me imagino tener esto, no, es porque tú encontraste un problema, encontraste realmente una situación difícil que hay que resolver. Y a partir de tu creatividad, de tu conocimiento, de tu praxis, de tu práctica, de tu capacidad de desarrollar cosas, conectas todo. Entonces los centros de innovación y productividad son esos habilitadores o dispositivos, como le denominamos aquí en la universidad, que nos permitan a nosotros ir madurando, ir dándole esa capacidad de que empiece por una idea y váyase madurando un prototipo y de ese prototipo termine en un producto mínimo viable, ¿sí? Un PMB que le decimos nosotros, y de ahí pase a generarse el día de mañana inclusive en una oportunidad de negocio. Y si no lo vemos desde el ejercicio de oportunidad de negocio en el término comercial,
sino que es que yo no quiero desarrollar para comercializar o montar, crear mi empresa, sino quiero es como para entregárselo a la humanidad, pues claro que nosotros también acompañamos ese ejercicio, porque la visión que tengan las personas es la que nosotros acompañamos y apoyamos. Entonces tú llegas y dices, no, yo quiero crear mi empresa con este producto. Entonces hacemos la conexión, porque no se nos puede quedar en solamente tenemos esto, y yo sé que me critican mucho por decir esto, pero no queremos tener es una feria de ciencia. Es decir, una cantidad de elementos, todos orgullosos de lo que hicieron, pero hasta ahí. Claro. Queremos que eso trascienda. ¿Y cómo se trasciende? ¿Por medio de qué? De las incubadoras de emprendimiento. Las incubadoras de emprendimiento nos dan esa mirada comercial que puede tener tu idea, que puede tener tu producto ya como tal. Y esa mirada comercial nos permite a nosotros generar estrategias, acompañamientos, acercamiento a inversionistas internacionales, a contar con diferentes espacios diseñados para que las personas puedan madurar. Porque hablamos nosotros de espacios de prototipado, donde cuenten con impresoras 3D, equipos de alta tecnología. Y yo te voy a contar algo así. La apuesta no la estamos haciendo en donde están las oportunidades más fáciles. Me explico. Es más sencillo montar un centro de innovación o una incubadora de emprendimiento en Medellín. Pero nosotros no estamos haciendo la apuesta solamente en Medellín. Dijimos Quibdó. Quibdó es un espacio, es una ciudad que merece muchas cosas. Y entre ellas que tengan capacidades de innovar, que tengan capacidades de desarrollar ideas. Y también que generen emprendimientos, y allá también hay bastantes necesidades y bastantes problemas, y qué rico que las mismas personas que están en Quibdó generen sus propias soluciones. Entonces esas son apuestas, y ahorita si quieres me das más el espacio y te cuento qué estamos haciendo en los demás restos de los centros, desde la dinámica de centros de innovación. Estamos hablando de aperturar un centro de innovación en La Dorada, Caldas, donde hablamos de un centro de innovación en biomateriales y desarrollo de bionegocios, porque allá hay una apuesta muy grande y un problema muy grande, y es el aprovechamiento efectivo de los productos que se desarrollan allá a nivel, digámoslo, ganadero y a nivel agrícola. Se desperdicia bastante. Entonces son apuestas que nosotros hacemos desde los centros de innovación. Estamos en Podcast Estación SOC. Hoy está con nosotros el ingeniero Camilo Esteban Solano Hurtado. Él es el líder aquí en la zona occidente de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento Bien. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos. En la UNAD hablamos mucho de innovación, pero ¿sabes realmente cuál es la diferencia entre spin-off y startup? Aquí te lo explicamos. Una startup es básicamente un emprendimiento que nace desde una idea innovadora, impulsada por sus estudiantes, egresados o emprendedores de nuestro ecosistema UNAD, que tienen como reto validar su modelo de negocio y crecer rápidamente en el mercado. La spin-off, en cambio, surge a partir del conocimiento aplicado que se genera en la UNAD por medio de sus proyectos de investigación, desarrollos tecnológicos o resultados académicos que se transfieren por medio del acompañamiento de la Bien al sector productivo. La spin-off es conocimiento aplicado. La startup es una idea de emprendimiento. Desde la Bien impulsamos ambos caminos para transformar el conocimiento en impacto territorial. Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy está con nosotros el ingeniero Camilo Esteban Solano Hurtado. Él es el líder aquí en la zona occidente de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento Bien. Y estamos tratando todos los temas relacionados con qué es un CIP, qué es una incubadora, qué es una aceleradora, cómo la Bien se articula con otras vicerrectorías en el país. Aceleradoras, ¿sí? Yo quiero que miremos como en profundidad la zona occidente. Bien. ¿Sí? Entonces tenemos el Centro de Innovación y Productividad en Agrotecnología y Logística Integral en Turbo. ¿Sí? Ahora ya se inauguró el Puerto Antioquia. Entonces ya se está que termina el túnel del Toyo. ¿Sí? Entonces cada vez Antioquia está más cerca al mar en cuanto a tiempo. Eso genera crecimiento económico en la región sustancialmente. ¿Sí? Ya el Urabá tiene otra mirada. Yo quiero que profundicemos en el punto, cómo se mueve la UNAD
a partir de ese SIP en toda esa región? Muy bien. Esa es una pregunta muy interesante. Es algo que he venido yo también trabajando y pensando y mucho en articulación con Ramón, que es nuestro director en Turbo. Y es precisamente las oportunidades que se vienen. Medellín, por lo menos, va a ser un centro logístico de todo lo que es Colombia. El hecho de que esté Puerto Antioquia no es solamente ni siquiera, y como vos lo mencionas muy correctamente, una oportunidad para la región, inclusive es una oportunidad internacional, porque todos los elementos que lleguen de ahí se van a llegar a Medellín, se van a distribuir al resto de Colombia. De eso va a impulsar el tema ferrocarril, eso va a impulsar otros temas muy interesantes. En el caso de Turbo, el Centro de Innovación y Productividad de Turbo está digamos, en dos líneas. Agrotecnología, porque también hay una apuesta muy grande desde la producción de alimentos. Hay que tener en cuenta que Turbo es uno de los lugares donde más se produce banano, plátano, pero también se producen otras frutas. A veces nosotros nos casamos con el banano, ¿Sí? pero se produce piña. Allá hay bastante, digamos, unas apuestas productivas muy grandes. Entonces nosotros tenemos que también responder a esa y le estamos apostando, le están llegando equipos, están llegando diferentes elementos, ya tenemos docentes especializados con innovación, estamos desarrollando algunos proyectos. Y en el caso de Puerto Antioquia, nosotros la otra línea es logística integral. En logística integral, ¿qué queremos apostarle? Queremos apostarle a que acompañemos a la comunidad para que puedan, digámoslo así, primero entender la dinámica que se les viene. Porque esto es una cosa enorme, o sea, que quede Medellín a 4 horas de distancia, eso prácticamente, es decir, me voy el viernes para el mar y vuelvo el domingo. Y eso va a tener una dinámica no solamente logística, sino turística, de servicios, una cosa enorme. Y lo que buscamos con el Centro de Innovación de Turbo es precisamente responder a necesidades como las de Puerto Antioquia, que es, por ejemplo, puertos inteligentes. Entonces, lo que buscamos nosotros ahí en puertos inteligentes es que la gente conozca las últimas tecnologías en la gestión logística en puertos, que la gente conozca, por ejemplo, idiomas, porque una cosa es hablar inglés, así como tú y yo podamos hablar, y otra cosa es un inglés técnico desde el enfoque portuario. Pues debe haber una especialización en eso. Buscamos eso, buscamos la conexión con los demás actores del territorio. O sea, cuando hablamos de nuestro centro de innovación, no piensen que somos allá un cuadrito de terreno donde está un edificio y allá van a llegar. No, lo que pueden ver ustedes allá es un nodo que busca integrar como centro de innovación a los diferentes actores, tanto empresariales como de la comunidad, para generar proyectos. Entonces, eso es la apuesta que estamos haciendo muy grande allá. Camilo, yo aquí pensando cómo se articula la BIEN, por ejemplo, con la VIDER, ¿sí? Y todo lo que hace el Observatorio Intersísmico Regional y cómo se visibilizan a la región, colocando el ejemplo de que Antioquia no sucede lo que pasa en Buenaventura, ¿sí? Porque a Buenaventura también llegan toneladas de mercancía, salen toneladas de mercancía gracias a nuestros convenios con otros países y lo que exportamos, pero dicen que lo que es Buenaventura, que es manipulado por los políticos, que es manipulado por las mafias, que hay una cantidad de cosas allí, pero uno dice cómo la universidad puede generar un ambiente social a partir de lo que hace la BIEN en la región. Muy bien. Cuando tú me haces esa pregunta, inclusive yo me voy más arriba y pienso en la VINTER, la Vicerrectoría de Internacionalización, pienso en la VIASI, desde el ejercicio también de SIGI, del sistema de investigación, porque todos estamos conectaditos. Y la pregunta que tú haces es muy interesante porque hay muchos enfoques así. Hay zonas o inclusive países que son muy innovadores, pero la gente no se beneficia con esa innovación. Porque la innovación normalmente está muy ligada al desarrollo de productos nuevos en las empresas y pues normalmente eso es para generar un ingreso, ¿sí? Utilidades. Entonces muchas veces esas innovaciones hacen que las personas pierdan capacidad de lograr cosas. Ejemplo, es que yo innové en una máquina y esa máquina hizo que se perdieran X trabajos. El dueño de la máquina está haciendo recursos, pero las demás personas quedaron desempleadas. Entonces ahí es cuando la innovación empieza a generar de pronto ese desequilibrio. Entonces aquí es donde es muy importante
que todo este tema de innovación venga conectado con el tema de inclusión y el tema de desarrollo regional, porque tiene que haber una conexión entre lo que yo genero es para el beneficio de las personas. Inclusive eso es lo que yo leía también por ahí, decía el valor social de la innovación. Es decir, tú qué le estás entregando a la comunidad también que le fortalezca y le dé mejor calidad de vida. Entonces nosotros no podemos pensar únicamente en que innovación es generar más recursos en términos de utilidades, sino cómo también beneficias a la comunidad, cómo también conectas. Entonces aquí es donde el rol de la Vicerrectoría de Inclusión y Desarrollo Regional es muy importante, porque ellos nos ayudan también a hacer ese match, a mostrarnos, tenemos estas necesidades, bien, ¿por qué no nos ponemos a pensar en cómo solucionar esas necesidades desde la innovación, desde todo ese ejercicio? Y recuerden que la innovación empieza desde la creatividad. Entonces yo tengo creatividad, genero unas ideas, genero un modelo de negocio, soporto eso por medio de innovación y a partir de eso puedo generar empresas y demás. Entonces ahí hay una conexión, ahí es donde hablamos de Incunat, porque Incunat es las incubadoras de emprendimiento. Incunat es todo ese modelo que nosotros estamos desarrollando para que las personas tengan una ruta de emprendimiento y que puedan lograr desde una idea, o sea, lo que decimos preincubación, a irla madurando, que es lo que hablamos de incubación, a irla ya trascendiendo, que es lo que hablamos de preaceleración, y ojalá internacionalizarse, que es lo que hablamos de aceleración. Entonces ahí es donde entra la Vicerrectoría de Internacionalización, porque conecta todas esas necesidades internacionales y que nosotros también somos capaces de responder. Y eso nos permite a nosotros unas dinámicas de territorio mucho más eficientes y al final lograr entregarle a todas esas comunidades ese desarrollo, que se beneficien realmente de todo ese actuar. Entonces, ahí es donde evitamos o buscamos evitar lo que vos mencionas de Buenaventura, que claro, eso llega mucha mercancía, pero realmente es muy poco lo que le queda a la comunidad. Entonces, ahí lo que nosotros buscamos es digámoslo así, esa conexión virtuosa de los diferentes actores, pero en función también de la calidad de vida de las personas que habitan ese territorio. Porque eso no hay que pensar que estamos solos en el mundo, hay que compartir, como dicen, todos esos resultados. Este podcast ha sido muy interesante porque nos has dado pinceladas a nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual y a los que nos siguen por las redes sociales y por canal UNAD de cómo se mueve y cómo se articula la bien a nivel nacional y a nivel zonal, en este caso en la zona occidente. Pero yo quiero que cerremos con un ejemplo práctico, donde tú digas, sí, hemos hecho toda la trazabilidad, todo el acompañamiento a... Bien, yo quiero irme para Quibdó otra vez. En Quibdó hay una, digámoslo así, es que no lo puedo llamar ONG, es algo más pequeñito, algo inclusive más bonito, porque es una iniciativa que tuvo una emprendedora de crear mira lo bonito del caso de ella. Ella creó una fundación en la cual está acompañando a todos los niños de uno de los barrios más complicados de Quibdó. Y hace cosas para que los niños se olviden de esa realidad de ese barrio y disfruten de su infancia. Y aquí tú me dirás, bueno, pero ¿cómo colaboró la universidad ahí? Resulta que ella necesita todo el acompañamiento por parte de la incubadora para formalizar la fundación. Porque parte de las oportunidades que ella puede lograr para seguir creciendo como fundación es formalizarse, es tener una razón social. Y te estoy hablando de una emprendedora de máximo 18 años, con una labor social tan bonita. Y te voy a contar algo tan sencillo como esto. El día de Halloween, los niños no tenían dinero para un disfraz. Claro. Y ella simplemente vamos a jugar hoy a pintar. Llevaron una camisa blanca cada uno y dibujaron un tigre en la camisa. Y todos los niños tenían la misma camisa, entonces se sentían disfrazados de tigres. Qué bien. Entonces, el acompañamiento que estamos haciendo nosotros acá es desde el ejercicio de formalizarle la empresa, de buscarle recursos a esa fundación, desde las diferentes oportunidades que hay en convocatorias. Ella participó el año pasado en el evento que nosotros hicimos en la Aceleradora Nacional, donde reunimos emprendedores de todo el país y ella participó, ella tuve la oportunidad de conocerla personalmente y creo que nos dejó sorprendidos porque una niña tan joven
y con tanta energía y tantas ganas de trabajar y sentirse tan orgullosa de su asesora. Claro. En este caso nosotros le decimos gestora de emprendimiento, Meritxabel Mosquera, porque ella dice: a nosotros la universidad nos ha brindado todos los espacios, inclusive en el tema de Halloween, ellos celebraron Halloween en la universidad, estuvieron allá con los niños. Entonces ese es el acercamiento que nosotros venimos haciendo, y incubadora no es solamente pensar en máquinas o pensar en modelos de negocio, sino estamos pensando también en que estamos transformando las vidas, no solamente del emprendedor, sino de su círculo en el cual él también entrega valor. Entonces ese es uno. Yo te puedo contar otros de personas que sí, ya tienen productos que ya, inclusive en Kipdo también está pasando eso. Te puedo poner muchos ejemplos de las demás, sino que me enfoco un poco en Kipdo porque ellos tienen un tema y es, manejan muchos temas autóctonos propios de su cultura. Sí. Ellos producen champú, producen jabones, cosas muy propias de los cultivos que se dan allá. Y muchas de ellas ya estamos acompañando inclusive a una emprendedora que empezó haciendo su champú, ya pasó por un proceso inclusive de análisis de diseños y demás, y ahora ya está vendiendo sus productos. Entonces estamos en ese acompañamiento, por ejemplo, de buscarle ya todo el tema INVIMA para que ella pueda masificarse. Entonces esas son cositas, ¿sí? Y les puedo contar muchos más de resultados que hemos logrado en este ejercicio como bien, como innovación y también como incubadoras. Hoy estuvo con nosotros Camilo Esteban Solano Hurtado. Él es el líder por la zona occidente de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento Bien. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.